Vamos a ir calentando los motores porque ya es hora. Solo quiero hacer alguna pregunta para introducirnos, para que el chi se vaya calentando y moviendo, ¿no? El chi es la energía del cuerpo humano, como dicen los chinos. Los japoneses le llaman el ki, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda que hayan tenido a partir de la clase de ayer? Podemos hacerla para iniciar la clase, ¿sí? ¿Qué se quedó por ahí? ¿Alguien que se le ocurrió algo que no preguntó? Todavía están entrando. Están entrando todavía. Sí. Miren, ver, vayan pensando. Estábamos hablando ahí de la historia de la psicopatología, ¿verdad? Hablamos del Renacimiento, de Leonardo da Vinci, de cómo a cualquiera que tuviera que ver con hechicería, con videncias, y con prácticas como las que llevaba a cabo Leonardo, era tildado de brujo o hechicero y lo quemaban en la hoguera. O sea, así de simple. Y te quemaban en la hoguera y todo el mundo miraba y no pasaba nada. Porque la Inquisición, léase, la Iglesia Católica tenía un poder gigantesco en esa época, tenía en el medioevo y después del Renacimiento todavía lo tenía. Eso fue bueno y malo. Fue bueno en el sentido que impulsó las artes, las ciencias, las letras. O sea, la iglesia le pagaba a los artistas, esto hay que decirlo, muchos de los famosos artistas como Miguel Ángel, Leonardo, en fin, muchos trabajaron para la iglesia y crearon esculturas, palacios, pinturas impulsados por la iglesia católica, ¿verdad? Eh, Sin embargo, la iglesia católica también va a ser la responsable en esa época de la represión del pensamiento. Ahí no se podía decir cualquier cosa. Me recuerda un poco los regímenes totalitarios comunistas donde era prohibido hacer críticas. En una ocasión oí a un profesor mío hace muchos años decir que el comunismo extremo se parecía un poco a la Iglesia Católica, y en aquel momento aquello me pareció un disparate, pero hoy por hoy creo que tenía mucho de razón. La represión de la Iglesia Católica de no poder hacer críticas era interpretado como difamación y por eso solo te quemaban en la hoguera. O sea, se va a vivir un momento muy represivo en esa época, ¿verdad? Va a ser una represión total. Hay varias películas, hay una película muy interesante que se llama El nombre de la rosa, película de los años 80, con Sean Connery y otros actores, donde hay un padre que es como un detective, y aquí sale toda la represión de la iglesia que tenía un montón de pecados, como el sexo entre los religiosos, que hoy explotó, hace unos pocos años explotó con toda la pedofilia de algunos padres de la iglesia, no digo que todos, porque existen religiosos que son muy espirituales y muy buenas personas, ¿verdad? Pero sí, toda esta represión de la iglesia hizo que toda la represión sexual, incluso entre ellos, en algún momento explotara, ¿verdad? Trayendo como consecuencia graves problemas hoy por hoy. He conocido el caso del padre Gracia en la Argentina. En fin, el Renacimiento tuvo una parte buena y una parte negativa. Una parte buena, proliferaron las artes, se impulsaron las artes, y por otro lado, como les estoy contando, fue la represión. Imagínense ustedes si esto fue un verdadero problema, que el enfermo mental va a ser visto aquí como un poseído. Y entonces los van a encadenar, los van a torturar, los van a tratar de exorcizar. Imagínense un esquizofrénico tratando de ser exorcizado, donde usted le ha hecho creer que es lo que tiene es un demonio del cuerpo, él lo creyó.
Y como tiene una esquizofrenia, ese demonio de ahí no se va a ir. Entonces esto se convirtió en el caldo diario de todos los días de la Iglesia Católica, exorcizando personas que no digo que en algún momento no tuvieran que ver con demonios, pero en muchas ocasiones eran esquizofrénicos. Imagínense ustedes qué época más caótica esta en la historia de la humanidad. Pero esto hay que compartirlo porque por algo pasaron los años, por algo se crearon los manicomios, un nombre que ya está en desuso, ¿verdad? Hospitales mentales, hospitales psiquiátricos, asilos de dementes, esos nombres ya no se usan, ¿verdad? Entonces, en fin, ya hablamos de Paracelso, llamado el médico maldito, por defender a los poseídos y a las brujas para que no los quemaran en la hoguera. Hablamos aquí de otra figura que hubo en este momento, que fue Cornelio Agripa, que era italiano. En aquel momento pertenecía a alguno de los reinos de Italia. Italia estaba dividida en varios reinos y ducados, ¿verdad? El ducado de Milán, el principado de no sé cuánto, el ducado de Parma, en fin, habían duques que eran como que los reyes de ciertas pequeñas provincias, igualito que pasó en la India, hasta que se crea la República de Italia. Pero eso no es hasta el año, hasta el año en que Garibaldi decide hacerlo. Bueno, otros momentos se funda en México el Hospital San Hipólito, o sea, el primer hospital psiquiátrico de la América Latina se hace en México. Imagínense ustedes la tradición que tiene México. México tiene el famoso Instituto Ramón de la Fuente de Psiquiatría, ¿verdad? Donde hubo un montón de psiquiatras mexicanos destacados. La herencia española en cuanto al conocimiento va a llegar a México. La herencia alemana, la herencia argentina. Muchos emigrados van a construir una psiquiatría mexicana, ¿verdad? Lo mismo va a pasar en un país como Cuba, países como Venezuela, países como Colombia, Argentina, Brasil, van a recibir éxodos, o sea, migraciones europeas que van a disparar el desarrollo de la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicoterapia. Estos son algunos datos históricos para que comprendamos por qué estos países van a la cabeza de toda la psiquiatría en la América Latina. Se me quedaba fuera Perú. Por favor, Perú, con Honorio Delgado, ¿verdad? Un gran psiquiatra peruano, y Carlos Alberto Seguín. En México, Aguirre Beltrán, un médico que era antropólogo, ¿verdad? En Cuba, José Ángel Bustamante, sí, Gali García, otros que se fueron del país, ¿verdad? Como Juan Antonio Portuondo, van a crear toda una psiquiatría psicoanalítica latinoamericana. Aquí en Guatemala, si mal no recuerdo, también se va a crear un movimiento psiquiátrico en los años 40 que se va a desarrollar en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? El doctor Eric Fonan, uno de los mejores psiquiatras guatemaltecos y psicoterapeutas de Guatemala, el doctor Rodolfo Keffer. Mis respetos, mis respetos para estas personas a quien tuve el honor de conocer. Keffer, ya fallecido, el doctor Eric Fonan todavía está vivo, el doctor Romeo Lucas, honor, gloria de la psiquiatría de Guatemala, mis respetos, también lo conocí, ya falleció. Estos psiquiatras con un corte, Fonan y Lucas, psicoanalítico, Keffer no, Keffer un corte muy social, fue profesor de aquí de la Universidad de San Carlos muchos años. El doctor Laile, Carlos Laile, que todavía está vivo también, profesor de la Universidad de San Carlos, para que vean que yo también conozco a las glorias de la San Carlos. Se me pueden estar quedando afuera otros más, pero estos son los más reconocidos por haber sido docentes, ¿verdad? Haber enseñado a generaciones de psicólogos y psiquiatras. Estoy pensando en algún extranjero que haya podido llegar.
Aquí está un psiquiatra cubano, el doctor Renildes Cabrera, que en algún momento tal vez lo invita a una clase para que nos hable un poco de la esquizofrenia o los bipolares. Es un compatriota y un amigo. Otros extranjeros estoy pensando. Aldo Castaneda de la Fundación, él es guatemalteco, lo que es de madre alemana, pero él es guatemalteco. No es psiquiatra, pero es un médico eminente de Guatemala, ¿verdad? Estoy pensando en otros psiquiatras contemporáneos, o sea, más viejos de que estén en los 70 años y ya no recuerdo más ninguno. Ok, la psiquiatría se va a ir fundando en toda la América y va a pasar una cosa muy interesante en la historia de la psicopatología, y es que algunos psicólogos norteamericanos van a empezar a escribir y a fundar una psicopatología para los psicólogos. A esta psicología para los psicólogos le van a llamar Abnormal Psychology. Abnormal Psychology, traducido psicología de la normalidad. En esa cuerda tenemos a Irving Sarazón. Miren, aquí lo de los nombres es importante porque ustedes van a ser profesionales y muchos van a ser académicos. Y los académicos y los profesionales tenemos que saber de nombres, de fundadores de las disciplinas, de movimientos, de palabras clave, de la historia de la psicología, de la historia de la psiquiatría, de la historia de la psicopatología, y esto no se puede pasar por alto, porque es parte del adorno que tiene un profesional, ¿verdad? Entonces todos estos nombres, por favor, tenerlos en cuenta, si pueden escríbanlos, no los pregunto en los exámenes, no se asusten, yo no les pongo, pero a veces mis verdaderos y falsos salen algunos nombres. Pero no es la idea evaluarles a ustedes los nombres, ni las personas. Eso no es parte de mi enseñanza, ni creo que parte de la de ninguno de los profesores de psicopato, ¿verdad? Aquí creo que doblamos con Lemus. Lemus está en la tarde de noche y esto en la mañana. Ah, y ahora está Luis Tobías en la otra sección. Luis Tobías, que es un amigo personal, igual que Rolando, ¿verdad? Un poco esto es la historia no comentada aquí, ¿verdad? Que tal vez yo pude haberle agregado. No lo consideré importante, en algún momento se los voy a agregar todos estos nombres de fundadores de la psiquiatría latinoamericana, porque no podemos hablar solo de la guatemalteca, ¿sí? Acuérdense que un movimiento en un país científico crece en el contacto con otros extranjeros, ¿verdad? Aquí creo que también hubo un psiquiatra de origen alemán en la San Carlos que enseñó aquí en la Facultad de Psicología, pero cuando estaba en la central, ya me voy a acordar de su nombre, era un tipo de un apellido alemán. Aparte de Erich Fonan, que es una gloria, ya les decía, de la psiquiatría, de la psicopatología y de la psicoterapia. Erich Fonan es uno de los psiquiatras que va a hacer psicoterapia. No todos los psiquiatras hacen psicoterapia, ¿ok? Un poco que es muy reducido el número de psiquiatras que hacen psicoterapia. Hoy por hoy, doctor Jorge Torres, doctor Jorge Torres, Vladimir López también hace psicoterapia, Carlos Salazar también hace, la doctora de la Gándara, que es psiquiatra infantil. En fin, son algunos nombres que me acuerdo, ¿verdad? Tampoco conozco 1001 psiquiatras, ¿sí? He conocido la psiquiatría en Cuba, he conocido la psiquiatría en México, he conocido la psiquiatría a los psiquiatras franceses, a los psiquiatras argentinos, a algunos psiquiatras españoles, en fin. Tuve la suerte, el honor y la dicha de pertenecer al Hospital Psiquiátrico de La Habana, donde fui a muchos eventos internacionales en La Habana y en el extranjero, donde pude conocer a estas personas, escucharlos. Pude escuchar a Renato Alarcón, uno de los líderes de la psiquiatría latinoamericana en los Estados Unidos. Él es peruano, ¿verdad? Renato Alarcón, John Mesich y Carlos Saavedra. Los tres son peruanos. No se nos pueden quedar afuera los peruanos, porque después vamos a ver cuando estudiemos la GLAD, que la GLAD se debe mayormente a Ángel Otero, un psiquiatra cubano, que en paz descanse, muerto en Texas,
fuimos compañeros en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. El profe, le decíamos, una eminencia. El doctor Renato Alarcón, peruano, que lo conocí en La Habana, es el profesor principal de psiquiatría del Hospital de Atlanta en los Estados Unidos. El doctor John Mesich, también peruano. Doctor Carlos Savera, también peruano, ¿verdad? Y también el doctor Carlos Berganza, que es un honor decirles a ustedes que es de Guatemala. Doctor Carlos Berganza, no sé si viva en Guatemala. Me dicen que vive a medio camino entre Estados Unidos, entre Miami, una clínica que tiene, y Guatemala, ¿verdad? Entonces esto es un poquito para que no se nos quede en el tintero, que también la psiquiatría guatemalteca ha tenido sus momentos buenos, ¿verdad? Se me pueden estar quedando afuera muchos psiquiatras buenos acá de Guate, que ahora no recuerdo. Está el doctor Mendoza, perdón, se me quedaba afuera Mendoza. Mendoza es el director de psiquiatría del IX, del Hospital de Psiquiatría del IX. Él es también una de las autoridades aquí nacionales. Doctor Mendoza no lo conozco tanto, lo he visto exponer, he visto su conocimiento brillante que tiene el hombre, ¿verdad? Estoy pensando en algunas psiquiatras que conocí acá. Mujeres, hay mujeres psiquiatras, pocas, la mayor parte de los psiquiatras son varones, ¿verdad? En algunas especialidades hay más hombres que mujeres, pero la psiquiatría es prácticamente de los hombres. Hay algunas psiquiatras infantiles, mujeres y del adolescente. A la mujer se le da mucho esto de tratar niños y adolescentes. Ok, solo manera de introducción. Un poquito de nombres y un poquito de la parte nacional, ¿verdad? Habíamos hablado de esto. Estábamos por aquí, ¿verdad? Estábamos distinguiendo la psicopatología de la psiquiatría. ¿Sí? Habíamos explicado que la psicopatología tiene por objeto el establecimiento de reglas y conceptos generales, mientras que la psiquiatría se centra en el caso morboso individual. La psicopatología es una ciencia en sí misma, mientras que la psiquiatría toma la ciencia como medio auxiliar. La psicopatología, partiendo de la unidad, que es el ser humano, va descomponiéndolo en funciones psíquicas. Percepción, memoria, conciencia, aisladas con el fin de analizar adecuadamente las leyes que rigen cada una de ellas, aunque sin perder de vista las conexiones funcionales intrapsíquicas, mientras que la atención de la psiquiatría se centra en el hombre enfermo, indivisible por definición y solo accesible con un enfoque holístico. Y la psicopatología se desentiende de la terapéutica eje y meta final de la psiquiatría. Ok. Ahora bien, los psicólogos clínicos, yo soy un psicólogo clínico, los psicólogos que hacen clínica en automático se llaman psicólogos clínicos. En mi caso, yo tengo un posgrado, un máster en psicología clínica y de la salud, que es un título oficial de la Universidad de La Habana. O sea, yo soy psicólogo clínico por la práctica y por título. Hay psicólogos clínicos en Guatemala que son solo de la práctica. No tienen ni jamás van a tener una maestría en psicología clínica, ¿verdad? Que es donde se va a incluir el conocimiento de la psicopatología y la psicoterapia en casi todos los países del mundo. La Universidad Mariano Galvez, a la que a veces ustedes saben que se ataca, otras veces se defiende, es la única universidad en el país que tiene una maestría con el nombre de psicología clínica como tal. Hay que decirlo porque es la verdad. Acá esperemos que en algún momento la podamos tener con un grupo de profesores de clínica que tenemos acá. Estamos trabajando en eso. Para que la Universidad de San Carlos, por favor, tenga una maestría en psicología clínica. La mayor parte de los egresados de la universidad que hacen psicología clínica en Guatemala son de la San Carlos y la Mariano. Y ya es hora de que tengamos una maestría en psicología clínica como la Mariano. La maestría en psicología clínica de la Mariano con una gran influencia en psiquiatría. Es más psiquiatría que otra cosa, lo cual es bueno y malo,
porque una maestría en psicología clínica debe tener de psicopato, debe tener de psicoterapia, debe tener de psicología de la salud, debe tener de psicología en cuidados paliativos, en fin, no solo debe tener de psicopatología, ¿verdad? Estas son algunas de mis ideas, ¿verdad? Para enriquecer un poco todo el discurso. A manera de corolario o a manera de resumen, ¿verdad? O sea, de pronto hay un montón de cosas aquí en una diapositiva cargada. Como me dicen, Coli, tus diapositivas son muy cargadas, yo respondo, yo lo sé, pero trato de que el estudiante aprenda la mayor parte de lo que yo sé y me da la impresión que si pongo un par de oraciones aquí, la gente no va a aprender todo lo que yo considero importante, así que lo hago en ese sentido. Así que disculpen ustedes si mis presentaciones son cargadas, es por eso. Porque quiero que el estudiante aprenda, tenga una guía. Si usted agarra todas mis presentaciones y las va imprimiendo, a usted le va a quedar una memoria de la clase, ¿verdad? Mientras que si pongo 2 oraciones aquí, los mando a ver 10 videos, o sea, estamos todavía lidiando con lo virtual. Yo y otros catedráticos que llevan muchos años dando clase, ¿verdad? En teoría 25 años dando clase, que recuerde yo, creo que había nacido una mi hija y la otra no. Y créanme, una tiene 27 y la otra tiene 30 y creo que, no sé, la chiquita no había nacido todavía y siento que ando por los 25 o 26 por ahí. Bueno, para no aburrirles con esto, a manera de corolario, a manera de resumen, quiero decir entonces que la psicopatología tiene por objeto el establecimiento de reglas y conceptos generales. Y el diagnóstico lo pueden hacer los psicólogos clínicos y los psiquiatras. Sin embargo, el psicólogo también se entrena en psicoterapia, recibe psicoterapia, sistemas de psicoterapia dentro de la carrera, el psiquiatra recibe psicoterapia dentro de la especialidad en psiquiatría, pero no reciben lo que aprendemos nosotros sobre test psicológicos y sobre psicología del desarrollo, o sea que ellos, en esa parte, psicología del desarrollo, la personalidad, por decirlo de alguna manera, nosotros sabemos más que ellos de eso, ellos saben probablemente más psicopatología, porque se dedican más tiempo al diagnóstico y a aprender eso, y saben psicofarmacología, que en una época aquí en la escuela, en el programa estaba, y después se quitó. Lamentablemente, cuando yo llegué aquí ya lo habían quitado. Yo siento que debiéramos agregarlo de nuevo, no para que los psicólogos mediquemos, sino para que los psicólogos comprendamos qué está tomando el paciente. De pronto llega un paciente a tu clínica y te dice, hola doctor, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Y tú haces toda tu entrevista y no sé qué. Y de pronto te dice, es que estoy tomando diazepam con amitriptilina. Y tú te quedaste en China. ¿Ya? Te quedaste en China significa en mi jerga, te quedaste tirado y botado. No entendiste nada. Ah, bueno, sí, qué bien, qué bueno que tome el diazepam y la amitriptilina. No, tú debes saber para qué es el diazepam. Tienes que saber que es un ansiolítico por excelencia en todos sus nombres comerciales que hay en el mundo entero se usa para manejar la ansiedad patológica, y la amitriptilina, que tiene varios nombres hoy por hoy, es un antidepresivo tetracíclico. O sea, significa que tenemos que entender aquí que es un antidepresivo fuerte. Se puede utilizar en depresiones de tipo psicótico o en depresiones ya graves, que aún no son psicóticas, que son de carácter neurótico, pero que pueden empeorar. Recuerden que una de las vías para llegar a la psicosis o al nivel psicótico es la depresión. Por tanto, una de las primeras cosas que tenemos que ver cuando tenemos un paciente delante es, ¿está deprimido? ¿Cuán deprimido está el paciente? ¿Cuán deprimido está esta persona? En algún momento les voy a hablar de algunos tests que tienen que ver hoy por hoy con la evaluación de la depresión. Ok. Creo que por aquí hemos hecho un buen resumen hasta aquí para distinguir psicopatología y psiquiatría. Por tanto, dice que al final la psicopatología se desentiende de la terapéutica, eje y meta final de la psiquiatría. Ok, ¿alguna pregunta? Guille, si tenemos alguna pregunta por aquí, acuérdate que yo no puedo leer el chat, porque tú eres el host. Siempre me gusta
En presencial hago 1000 preguntas, aquí no puedo hacer 1000, Ahorita sí pero te por lo debería menos unas dejar 2, ver el 3, chat, 4. manito. Dime, dime. Ahorita sí te debería dejar ver el chat, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ah, bueno, todo lo que escriban en el chat yo lo veo. Sí, o sea, a menos que me manden un mensaje privado a mí o a ti, todo lo demás lo puedes ver. Perfecto, entonces no hay preguntas. Sí, 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 hasta el momento vamos bien. Ok, Todo ok. está Si listo. ustedes tienen preguntas, muchachos, ustedes me las escriben en el chat o piden la palabra, abren su micrófono y me dicen, permiso, tengo una pregunta, no hay pena, no hay pena. Porque hacemos de esa manera, hacemos una clase constructivista. O sea, vamos construyendo conocimiento entre ustedes y yo. Y no solo es de mí para ustedes y unidireccional. Esta es una de las cosas que se ha criticado en la enseñanza presencial, que en muchas ocasiones el catedrático solo hace el discurso y solo diserta y responde solo un par de preguntas. No, el estudiante en este modelo que estoy tratando de practicar debe tener la capacidad de generar preguntas y preguntar. Si no tiene, no tiene. Pero tratar de generar preguntas, porque así de esa manera va aprendiendo en base a sus inquietudes. ¿Vale? Y andaba ayer, me acuerdo de haber llegado hasta aquí, entonces la psiquiatría. De pronto tú le pides a 100 psicólogos que te definan qué es la psiquiatría y la gente te va a dar un chorro de definiciones diferentes. Ahora bien, la psiquiatría se ha definido como la rama de la medicina que se ocupa del estudio, prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos psíquicos. Observen estas palabras clave: estudio, prevención y tratamiento y rehabilitación. En el caso de los esquizofrénicos, se habla de rehabilitación. O sea, se habla de traer al paciente de un estado grave a un estado en el cual pueda tener una interacción social. Incluso en el programa de algunos hospitales psiquiátricos, aquí en Federico Mora, lamentablemente, no creo, hasta donde sé, no creo que tenga esto. Muchos esquizofrénicos, parte de su rehabilitación es que tengan un trabajo en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, en el Hospital Psiquiátrico de México, DF, creo. En algunos hospitales se les consiguen trabajos, el paciente va trabajando, se les paga un pequeño sueldo y el paciente va funcionando a nivel social, ya trabaja, ya tiene un sueldito, puede comprar sus cosas y ya no depende solamente de sus pacientes. Todo esto es parte de su rehabilitación, ¿verdad? Por eso aquí aparece tratamiento y rehabilitación de los trastornos psíquicos, entendiendo como tales tanto las enfermedades propiamente psiquiátricas como otras patologías psíquicas, entre las que se incluyen los trastornos de la personalidad. Creo que hasta aquí estamos con estos conceptos básicos. Atención con estos conceptos básicos siempre nos van a examen. O sea, aquí no hay para dónde. Aquí no que la enseñanza virtual, que no sé qué. La enseñanza virtual, bienvenida sea, pero estos conceptos hay que evaluarlos y esto es memoria, muchachos. Lo que significa que esto hay que sabérselo, ¿verdad? Hay que sabérselo casi que en automático. Aunque no hay que sabérselo de memoria exactamente. Conclusiones sobre este tema. No hay ningún criterio que por sí mismo sea suficiente para definir un comportamiento, un sentimiento o una actividad mentales como desviada, anormal y o psicopatológica. O sea, tenemos que usar varios criterios. ¿Qué significa? Tenemos que usar la entrevista, el examen psiquiátrico del paciente, tenemos que conocer para poder hacer un examen psiquiátrico la semiología clínica, que yo les voy a enviar solo un documento de eso, que es parte de un libro que estamos haciendo, ¿verdad? Ese documento se los voy a subir también para que ustedes lo tengan, lo puedan imprimir, se lo puedan estudiar, ¿verdad? Va a ser muy importante para poder elaborar e identificar cuadros clínicos, que es el segundo paso de la ruta. Aprender la semiología clínica para poder establecer o conocer o identificar cuadros clínicos. Por ejemplo, síndromes. Síndrome depresivo, síndrome paranoide, síndrome narcisista,
Ok, primer paso de la ruta, conocer los niveles de psicopatología. Creo que con eso ya vamos a ir bastante bien. Segundo lugar, aprender la semiología. Ya llegaremos ahí en algún momento. Estamos todavía en esta parte, casi al entrar en los modelos psicopatológicos, que no los podemos ignorar. O sea, ¿de dónde viene la psicopatología? Los modelos psicopatológicos responden a la gran pregunta, ¿de dónde viene todo esto? Entonces eso también hay que manejarlo. Es parte de todo el aprendizaje. Ok, continúo. Ningún comportamiento, sentimiento, actividad mentales son por sí mismos psicopatológicos. Para calificarlos como tal es necesario apelar a una relativamente amplia gama de condiciones contextuales. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta el entorno. Cómo es recibida la conducta del individuo por el ambiente donde vive. Y esto se llama contextualizar los trastornos. Tercero, la psicopatología representa un obstáculo importante para el desarrollo individual de la persona que las mantiene o para su grupo social más cercano. Belloc y Báñez, o sea, no tienen utilidad estratégica o esta es menor que la conducta contraria. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? La presencia de psicopatología representa un obstáculo importante para el desarrollo individual de la persona que las mantiene. Así sea un ingeniero brillante, así sea un físico brillante, si la persona tiene un trastorno psicopatológico, esto va a entorpecer su vida. Por tanto, los psicólogos, ¿qué deberían hacer si identifican que tienen este tipo de trastorno en ellos? Estoy lanzándoles la primera pregunta en la mañana de hoy a ustedes. ¿Qué tendrían que hacer los psicólogos si tienen un tipo de trastorno psicopatológico y después de estudiar psicopatología dicen, ala, yo tengo algo de eso? ¿Qué debieran hacer? A ver, les pregunto a ustedes. Buscar ayuda. Buscar ayuda, ¿qué significa eso? Porque buscar ayuda puede ser ir a ver al carnicero o ir a ver al lechero. No, ir con un profesional de la salud también. No, o ir con otro profesional de la salud. Entonces. No, con otro profesional de la salud. No, tampoco. ¿A quién pues? Con otro trabajador de la salud. Alguien. No, yo necesito nombre de quién. Con otro psicólogo o con un psiquiatra. Ah, pero tú lo sabes, ¿por qué tienes miedo? Suéltalo pues. Sí, con un psiquiatra. Muy bien, con otro psicólogo o quién. O un psiquiatra. O sea, los psicólogos no podemos cargar la psicopatología por toda la vida. Y no deberíamos cargar, atiendan bien lo que voy a decir, con ninguna pareja que tenga ninguna psicopatología. Amén. Amén, dijo el cura de mi barrio. O sea, a partir de este momento tenemos que ver muy bien a quién incluimos en nuestra vida. ¿Por qué? No es que estemos segregando a las personas con trastornos mentales, pero estamos en una carrera que privilegia que el psicólogo tenga salud mental. Igual que la medicina. Aquí medicina y psicología, aquí tenemos que privilegiar la salud mental en nosotros. ¿Qué pasa si el psicólogo tiene un trastorno? No va a terapia, nunca lo trata y después se quiere meter a hacer terapia. A ver. No va a ser un buen profesional, doctor. ¿Cómo es su nombre? Cecilia. Ahí estamos, Cecilia. Ahí estamos, Cecilia. La psicóloga toda narcisa, toda histérica, toda neurótica, toda descontrolada haciendo terapia. No. No, muchachos, no podemos con eso. Considero también, doctor, que es como parte que debemos tener. El saber que tenemos que tener una mente sana para poder ayudar. Así es. Así es. Se te estaba recortando un poquito la respuesta. Yo me moví de mi casa aquí, me senté en otra silla porque en un sofá aquí porque me dijeron que la señal se entrecortaba. No sé si me están escuchando bien. Sí, doctor. Entonces funcionó. Sí, como tú estás diciendo, Cecilia,
creo que los psicólogos tenemos que ir a terapia, así para no dar más vueltas. Los psicólogos y los psiquiatras deben recibir un proceso terapéutico. En primer lugar, si sienten que tienen necesidad. En segundo lugar, aunque sientan que no tengan necesidad, usted debe ser pasado por el tamiz para que alguien le diga, pero usted está bien, pero usted no tiene grandes cosas, pero usted no tiene grandes problemas en su vida. Yo envié a algunas chicas en una universidad donde yo trabajé hace años a terapia. Y la psicóloga en la sesión número 5 me les dio de alta. Y la psicóloga me escribió un WhatsApp y me dijo, Mario, estas niñas están bien. Estas son gente sana. Y me preguntó, ¿por qué las enviaste? Porque tienen necesidad de ver cómo funciona un proceso de psicoterapia para la hora de hacer psicoterapia tengan un modelo. ¿Me hago entender? Aquí hay dos necesidades, no sé si ya las vieron. Uno, para trabajar tus cosas personales, tus temas personales, tu foco dinámico. Algo que se te quedó por ahí. Algo que tú no le das tanta importancia. La pelea que tienes con tu mamá hace 20 años. La pelea que tienes con tu hermana hace 15 años. He conocido hermanas carnales que casi no se hablan y esas personas consideran a sus amigas más cercanas y más hermanas que la hermana que tienen en la casa. ¿Pueden creer esto? Entonces eso implica que hay algo que hay que trabajar, hay algo que resolver, ¿ya? Entonces, los psicólogos que pretendan dedicarse a la clínica tienen que pasar o deben pasar por un proceso de psicoterapia. Incluso los que no se van a dedicar a la clínica, los organizacionales, los forenses y los educativos deberían también pasar un proceso. Porque todos vamos a tener que ver en algún momento con personas. Y debemos tener un funcionamiento, por lo menos intentar un funcionamiento sano, ¿verdad? Es que fíjese que la psicóloga yo me perdí un tiempo y cuando regresé, que llegué a su clínica, ella me regañó y me regañó duro y me dijo que yo era una persona que no tenía mucho respeto por los demás. Uy, 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 uy. Esa psicóloga parece que estaba brava y no se supo controlar. Entonces, esto no puede ocurrir, ¿verdad? No vas a citar a una gente a tu clínica para maltratarlo. O sea, estas cosas hay que aprender a manejar esto. Si usted no va a terapia, usted no aprende a manejar esto. Y el otro punto